Un buen día, estimados estudiantes. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema interesante del curso de geometría con el tema de triángulos. Bueno, el que les saluda es el docente Joel Miquía Soriana López. Muy bien, a continuación vamos a desarrollar el tema de triángulos. Recordemos que los triángulos se van a dividir en tres secciones. La primera es triángulos 1, donde tenemos que trabajar respecto a todo lo que es las propiedades fundamentales de un triángulo, la definición de un triángulo y algunas propiedades básicas. Entonces, por definición, un triángulo, recordemos, se llama triángulo a la figura formada por tres segmentos, como ustedes pueden apreciar acá, tres segmentos de recta que unen tres puntos no colineales, o que están unidos por tres puntos no colineales. Ahora, estos puntos también deben ser coplanares, ¿no? Deben estar contenidos en el mismo plano. Bien, por acá tenemos los que son los puntos interiores al triángulo, que es la parte interna del triángulo, y los puntos exteriores al triángulo, que es la parte exterior de un triángulo. Y también el mismo triángulo, ¿no? Conjunto de millones de puntos que conforman el mismo triángulo, la figura geométrica triangular. Bien, la notación de un triángulo, ustedes lo van a encontrar en los problemas, puede ser de esta forma: un triángulo ABC es igual pues a AB unido con el lado BC y unido con el lado CA. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se denota un triángulo. Se escribe un triángulo pequeñito y se escribe como mayúscula los vértices del triángulo, ¿no? En este caso ABC. Se menciona esos vértices. Muy bien, entonces, estimados por acá, vamos a ver los elementos de un triángulo. Todo triángulo posee los siguientes elementos. Tiene pues ángulos, tanto internos como externos. Los ángulos internos son aquellos que están internos al triángulo, como por ejemplo acá el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z. Y los ángulos exteriores son aquellos ángulos que están o son adyacentes a esos ángulos interiores, ¿no? Por ejemplo, acá el ángulo alfa es adyacente al ángulo X, el ángulo beta igual es adyacente al ángulo Y, el ángulo gamma es adyacente al ángulo Z. Ellos son los ángulos exteriores o externos. También recordar por acá los vértices, son aquellas letras mayúsculas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, el vértice A, el vértice B, el vértice C. Y también los lados, ¿no? Que sería el lado AB, el lado BC, el lado AC o lado CA. Bien, por acá una operación básica, por ejemplo el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Generalmente se representa el perímetro con 2p. Esto va a ser igual simplemente a la suma, ¿no? De la magnitud B y la magnitud C. Recuerda que el criterio práctico, en este caso es un triángulo convencional, se considera lo siguiente, ¿no? Acá se le da una extensión de A minúscula porque se opone al vértice A. También se le da el valor de B minúscula porque se opone al vértice B. O sea, el lado que se opone al vértice la dimensión será con letra minúscula de ese vértice. En este caso es C minúscula en tamaño, el lado, porque se opone al vértice C. ¿Bien? Entonces el perímetro será pues la suma de A más B más C. La suma de los tres lados prácticamente, ¿no? Ahora, si hablamos de semiperímetro, será por la suma de los tres lados dividido entre 2, nada más. Bien, ahora recuerda, estimado estudiante, por acá, la nota número 1, ojito acá. Las medidas de los lados del triángulo se designan por la letra minúscula del vértice opuesto a dicho lado. Justamente lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, estimados estudiantes. Muy bien, entonces ya hemos trabajado lo que es la definición, la notación de un triángulo y los elementos de todo triángulo. Ahora vamos a ver la nota 2 que dice por acá. Vamos a ver qué nos dice la nota 2. Dice, todo triángulo divide el plano en tres subconjuntos de puntos. Claro, justamente con la nota anterior, la gráfica, hemos trabajado lo que son los puntos interiores al triángulo, los puntos exteriores al triángulo y los puntos del mismo triángulo, ¿no? Justo lo que estaba comentando anteriormente, esta parte. Justamente acá tengo en la nota 2 los puntos interiores al triángulo, los puntos exteriores y los puntos que conforman el mismo triángulo, ¿no? Eso era la notación, o la nota 2. Nota 3. La región triangular es una figura formada por los puntos del triángulo y los puntos interiores del triángulo. Más que nada con lo que es superficie, lo que es área, ¿no? Esta nota 3. Nota 4. Cuando se dice área del triángulo se refiere al área de la región triangular, efectivamente.
Por acá vamos a ver la clasificación muy importante de los triángulos. Vamos a primero atender a sus lados. Con respecto a la medida de sus lados, miren por acá. Tenemos el triángulo equilátero, que es el triángulo más perfecto porque sus tres lados son iguales. ¿Está bien? Y además sus ángulos interiores también van a ser iguales a 60 grados. Tenemos el triángulo isósceles. En este caso, dos lados van a ser iguales. Y en el triángulo escaleno, justamente todos los lados son diferentes. No hay ninguna igualdad. Hay que manejarlo bien en cuenta ese detalle. Clasificación de los triángulos, atendiendo ahora a sus ángulos. Tenemos pues el triángulo rectángulo, cuya característica es que un ángulo es exactamente ángulo recto, igual a... tenemos por ahí los catetos y el lado mayor se le llama hipotenusa. ¿Está bien? Bien, estimados estudiantes, por acá los triángulos se van a hacer oblicuángulos, aquellos triángulos a su vez que se dividen en lo que son los acutángulos y los obtusángulos. Los acutángulos, sus tres ángulos, son agudos. Todos los ángulos van a ser agudos. Mayor a 0 grados y menor a 90 grados. En el caso de los obtusángulos, tiene un ángulo obtuso, que va a ser mayor a 90 grados, pero no menor a 180 grados. Bien, eso es según la clasificación de los triángulos, según sus ángulos. Vamos a ver por acá el teorema, el famoso teorema que nunca debes olvidar, tú que vas a postular. Entonces nunca te olvides el teorema de Pitágoras, por favor, ¿ya? Recuerda que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Por ejemplo, acá diremos pues que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Nota número 5. En todo triángulo isósceles, al lado desigual se le llama base. Y al ángulo que se opone a ella se le conoce como ángulo en el vértice o ángulo desigual. Los dos ángulos de la base, en este caso, como van a ver por acá, miren la nota 5, lo que estamos mencionando, justamente esta es la nota 5. Se está mencionando que a esta base, en un triángulo isósceles, a este lado desigual se le llama base. Entonces, eso se está mencionando. Y este teta se le llama ángulo de la base. Bueno, por propiedad, el triángulo isósceles recuerda que tiene dos lados iguales y los ángulos que se oponen a esos lados van a ser iguales. Muy bien, ahí está la nota número 5. Bien, ahora sí con lo que también es importante el día de hoy, las propiedades fundamentales de todo triángulo. Nunca debes olvidar esto, que la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Cómo lo puedes demostrar? Fácil, tú trazas una paralela a la base de este triángulo o a este lado. Entonces, por la propiedad de ángulos, este ángulo X sube, ¿no? Por el Z. Este Z también sube por el Z. Entonces vas a apreciar pues, que acá se genera un ángulo llano, un ángulo plano. Entonces, ¿qué se va a comprobar con X más Y más Z? Efectivamente, que se suman igual a 180 grados. Tenemos otra propiedad muy importante que el día de hoy tampoco debes olvidar, que dos ángulos, la medida de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior. O al revés, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, este alfa es un ángulo exterior, ya que es adyacente al ángulo X interior. Entonces, este alfa va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes a alfa. En este caso sería X más Z. Lo mismo con beta. Beta debe ser igual a la suma de los ángulos, a dos ángulos interiores que no sean adyacentes a él. O sea, no puede ser el Y, ¿no? Simplemente el beta será igual a X más Z. Y el gamma, que es otro ángulo exterior, adyacente a Z, será pues igual a X más Y. Esta es la propiedad también muy importante usada en los problemas. Cuidado con esta propiedad, lo vamos a usar más adelante en los problemas. Bien, continuamos por acá, estimados estudiantes, con más propiedades fundamentales de los triángulos. También recordar esto, muy importante. Que la suma, ojo, de las medidas de los ángulos externos es igual siempre a 360 grados. En este caso diré pues que alfa más beta y más gamma deben sumar igual a 360 grados. ¿Cómo lo demostramos? Fácil. Yo voy a usar el ángulo interior y el ángulo exterior. Yo diré que X más alfa va a ser 180. Por acá también gamma más beta será igual a 180. Y Z más gamma será igual a 180. Si tú sumas miembro a miembro, con mucho cuidado, vas a comprobar pues, que alfa más beta más gamma más X más Y más Z, que por la propiedad fundamental ya demostrada anteriormente, X más Y más Z es igual a 180. Por eso es que estoy escribiendo acá,
más 180. Bueno, sumas de segundo miembro sería 180 más 180 más 180. Eso exactamente es igual a 540. Ni vuelta que dar. Este 180 pasa a restar. Sería 540 menos 180. Luces de ver. Claro, 360. Entonces vas a comprobar que alfa más beta y más gamma, que son los ángulos exteriores al triángulo que estoy analizando, es igual a 360 grados. Vamos ahora con el teorema número 4, teorema de la existencia del triángulo. La medida de un lado es siempre menor que la suma de la medida de los otros dos lados, pero mayor que su diferencia. Esto más que nada se usa para determinar la existencia del triángulo, ¿no? Porque no todo triángulo existe, tengan cuidado. Entonces, para que un triángulo pueda existir, tiene que cumplir esta condición. Cuando yo analizo un lado, por ejemplo el lado B, de este lado B tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados, A más C, y debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. La demostración, fácil, por propiedad de desigualdades, lo podemos demostrar, ¿no? Pero bueno, esa es la idea importante, ¿ya? Entonces nunca te olvides, por favor, esta idea. Es muy importantísimo. A veces los problemas también piden en relación a la existencia. Más que nada, esta propiedad, este teorema nos permite determinar el valor máximo o el valor mínimo de un lado. Para esto, más que nada, se usa esta propiedad. Cuidado, te lo estoy indicando. Vamos a ver los problemas. Propiedades fundamentales. Vamos con más problemas. Bueno, este problema fundamental, ya lo saben, ¿no? Siempre por lógica, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa, ¿no? Claro, donde el ángulo esté más, o el lado sea más grande, pues el ángulo también será más abierto, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, vamos a ver ahora las propiedades del cuadrilátero. Bien, en cuanto a las propiedades del cuadrilátero auxiliares que vamos a ver el día de hoy, es esta propiedad de este cuadrilátero, bueno, no convexo, este cuadrilátero cóncavo. En este caso, estimados estudiantes, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir pues que este A más este B más este C debe ser igual a este ángulo aparentemente exterior, ¿no? X. O sea que ese ángulo X es igual a A más B más C. Otra propiedad. Ahora, en un cuadrilátero, exactamente un cuadrilátero, ¿recuerdas? Que debe cumplirse que x más y más z más w en este caso debe ser exactamente igual a 360 grados. Más propiedades por acá. Vamos a ver la propiedad del pescadito. También se le conoce como el pez. Se cumple pues que acá la cabeza más la colita, o sea estos extremos, m más n debe ser igual a las alas, ¿no? X más y. Por eso que acá x más y es igual a m más n. La otra propiedad muy importante, dos ángulos interiores, en este caso, como este arreglo geométrico, x más y debe ser exactamente igual a estos dos ángulos exteriores. Y por acá, finalizando, una propiedad importante también, se cumple si yo tengo dos ángulos exteriores y un ángulo interior, se va a cumplir que ese ángulo interior más 180 debe ser exactamente igual a los ángulos exteriores, alfa más teta. Bien, propiedades básicas del día de hoy que vamos a usar en los problemas. Muy bien, creo que ya es suficiente, ya podemos aplicar los problemas del día de hoy. Vamos con el problema número 1 entonces. A ver, problema número 1, ¿qué dice por acá en este problema? Interesante, cuidado. Dice, problema 1, de la siguiente figura, hallar X. ¿Qué puedo hacer acá? Hay muchos métodos, ¿no? Yo si deseo puedo aplicar el método del boomerang, ¿no? Sumo los tres ángulos y sale el X. O si deseo, como lo que voy a hacer, trazo completo esta línea de acá, como ven por acá, y de alguna forma voy a usar la propiedad del ángulo externo, ¿no? Este Y, por ejemplo, que voy a generar al momento de trazar este ángulo Y, va a ser por la suma de 35 más 20. Y finalmente el X que me piden, otra vez voy a aplicar la propiedad del ángulo exterior. Y te das cuenta ahí. ¿Estás viendo o no? Cuidado, simplemente lo que he hecho es trazar una línea por ahí. Cuidado, trazo una línea para completar esta prolongación de este lado. Entonces, estimados estudiantes, sería de la siguiente manera, ¿no? Por ángulo externo, recuerda entonces que este X que tanto quiero hallar va a ser la suma de Y más 25. ¿Ya? Pero este Y, otra vez por ángulo exterior, es la suma pues de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Sería 35 más 20. Muy bien, entonces 35 más 20 sería 55. Ya sabemos para Y. Ese Y lo reemplazo en la primera ecuación. Entonces reemplazo 2 en 1. Entonces será, mi X va a ser igual a Y, pero Y vale ¿cuánto? Claro, Y vale la suma de 35 más 20. Y más 25, ¿no? En la ecuación 1. Bueno, esto de acá, estimados estudiantes, recontra fácil, a ver, lúzcanse. ¿Cuánto sale? Efectivamente, 80. La respuesta es la E.
Bien, entonces no es nada complicado, ¿ves? Las propiedades del ángulo exterior he usado en este problema. Pasamos al problema número 2. Dice, en la figura, calcule el valor de x. Donde ese x está dibujado en ese triángulo. Miren, tengo acá a la vez también otro ángulo de 100 grados. Y por acá tengo los ángulos teta, 2 alfa, alfa y 2 teta. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá, mi estimado estudiante? A ver, ¿qué ideas puedo tener? Claro, puedo tener, por ejemplo, la idea acá. Profesor, puedes decirme tú, puedo decir, a ver, profesor, puede sumar 2 alfa más 2 teta más 100 igual a 180, propiedad básica de un triángulo, efectivamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Miren, estimados estudiantes, voy a sumar pues 2 alfa, tiene razón, estimados estudiantes, más 2 teta más 100 es igual a 180. Claro, propiedad básica de un triángulo. De este triángulo pequeño he hecho esa propiedad. Bueno, acá este valor de 100 va a pasar a restar, como ustedes pueden ver ahí. El 100 pasa a restar a 180, que sería 80. Y por acá quedaría 2 alfa más 2 teta. Bueno, puedo sacar mitad. Y voy a comprobar, pues, mitad, mitad. Y mitad de 80 es 40. Entonces estoy comprobando que alfa más teta es igual a 40. Bueno, después finalmente, ¿qué puedo hacer? En esta figura, que esté bien por acá, esta propiedad importante del boomerang, o este cuadrilátero cóncavo, justamente esta figura, ahí se va a comprobar, pues, ¿no? Que ese teta más el alfa más el x es igual a 100. De lo que yo voy a hacer es reemplazar alfa más teta, que vale 40. Este alfa más teta, que yo lo he demostrado, por la pura no he calculado, ¿no? Algo, eso tengo que usar, pues. Entonces, esto lo voy a reemplazar acá. Ya conozco alfa más teta, o teta más alfa, que es lo mismo, ¿no? Lo reemplazo acá y resuelvo. Muy bien. Entonces, este 40 pasa a restar al 100. Entonces compruebo que mi x exactamente es igual a 60 grados. ¿Ven? Problemas recontra fáciles. Vamos al problema 3, practicando más el tema del día de hoy, tema de triángulos 1, propiedades básicas fundamentales. Dice acá, calcula el valor de alfa si AB es igual a BC. Ya, AB es igual a BC. Y además te dan de dato que AC es igual a C y este es igual a ED. Entonces, lo que voy a hacer acá, estimados estudiantes, más o menos esta gráfica la vamos a construir a continuación, con las condiciones. Entonces, para empezar, la gráfica inicial lo tengo acá. Muy bien, voy a establecer primero mis datos, ¿ya? Me dicen que AC es igual a C. Bueno, ahí está. AC es igual a C. ¿Está bien? Pero además también esto es igual a ED. Ahí está. Muy bien. Por eso hay que usar esta notación de palitos. Este palito de verde, justamente ahí están, según la condición, ¿ah? Ojo, dice que AC, bien claro dice el problema. Dice que AC es igual a C. Y esto a su vez es igual a D. Ahí está. Muy bien. Esa es la condición del problema. Bien, a ver, me piden hallar alfa. Bueno, voy a establecer mis ángulos. A ver, para empezar, como este es alfa, por el triángulo isósceles, mira este triángulo AEC es un triángulo isósceles, ya que tengo dos lados iguales. Entonces los ángulos que se oponen a ellos también deben ser iguales. Si este vale alfa, ¿cuánto sería este ángulo? Efectivamente, también sería alfa. Ahora, voy a poder hallar este ángulo. Mira, este ángulo que tú ves acá, este ángulo en C, lo voy a poder hallar. Es un ángulo exterior. Y justamente se va a generar con dos ángulos no adyacentes, que son ellos, alfa y alfa. Si yo sumo alfa más alfa, ¿cuánto debe salir esto de acá? Muy bien, 2 alfa, efectivamente 2 alfa. Continúa, a ver, raudamente, miren por acá. Ah, profesor, pero mira acá, profesor, no te has dado cuenta, cuidado, acá también tengo un triángulo isósceles. Entonces, si estos lados son iguales, ¿cómo serán los ángulos? Efectivamente, este ángulo, como debe ser con él, también debe ser otro 2 alfa. Ya, hasta ahí estamos bien, ¿ah? Cuidado ahí. Ahora, profesor, a ver, ¿qué más puedo hallar acá? Bueno, hay condiciones. Ahí también dice el profesor que AB es igual a BC. Ah, ya, este AB es igual a BC. Ya es posible, es también un triángulo isósceles, pero vamos a ver por acá. ¿Qué más podemos hallar? Hay que agotar a ver las posibilidades. Mira, este ángulo en E, este ángulo justo que estoy pintando de rojo, se puede hallar. Este es un ángulo exterior. ¿De qué triángulo? Del triángulo AED, ¿sí o no? Entonces, en este triángulo AED, mira, acá tengo alfa, acá tengo 2 alfa. Justamente este ángulo exterior sería la suma de estos dos ángulos interiores. Entonces, alfa más 2 alfa, ¿cuánto es? 3 alfa. Ajá, excelente, bueno, 3 alfa, mira. Entonces, ahora sí puedo establecer mi relación. Mi otro dato dice que AB es igual a BC. Entonces digo que AB es igual a BC. Pero mira, oh sorpresa, oh my god, mira por acá. Como este de acá, AB,
o en el triángulo AB también estoy demostrando que tengo 3 alfa y acá tengo 3 alfa, entonces también voy a decir que es un triángulo isósceles, por eso estoy usando que este lado también es igual a este lado y este lado, por la propiedad. Por el 3 alfa he comprobado que este lado AB es igual a BE, pero por dato del problema también me dice que AB es igual a BC, por eso también uso la misma notación. Entonces, estimados estudiantes, miren lo que estoy comprobando, que estoy encontrando acá, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, si este triángulo ABC es un triángulo isósceles, si acá hay un ángulo de 4 alfa, ¿cuánto habrá acá? También 4 alfa, porque aquí hay 4 alfa, ¿no? Claro, 3 alfa más alfa, 4 alfa. Entonces el de acá también tiene que ser 4 alfa. Lo mismo por acá, en el triángulo CBE, igual acá en E tengo 4 alfa en este ángulo anterior. Entonces, ¿cuánto debe ser este ángulo que estoy pintando acá? Este ángulo. ¿Cuánto debe ser este ángulo? También tiene que ser 4 alfa, por la propiedad del triángulo isósceles. Ahora, en este triángulo, o bueno, más que nada en esta línea, en esta recta, es un ángulo plano. Entonces, ¿qué se debe cumplir con 4 alfa y 2 alfa? En este triángulo. Bueno, más que nada o en el triángulo en sí, ¿no? También lo puedes ver por acá o también lo puedes trabajar en el triángulo. En este caso estoy usando el triángulo ACE. En el triángulo ACE se comprueba pues que este 4 alfa más este 4 alfa, más este alfa y más este alfa, que sería 2 alfa, debe ser exactamente a la propiedad básica de todo triángulo. ¿Y cuál es la propiedad básica? A ver, cuidado. Claro, que la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Es por eso que he sumado todos los ángulos interiores de este triángulo. Bueno, suma con mucho cuidado, tendría pues 4 alfa más 4 alfa más 2 alfa, sería 10 alfa. El 10 pasa a dividir, entonces alfa vale 18 grados. Justamente es lo que te piden en este problema, ¿no? En el problema 3, la respuesta sería 18. La D. Excelente. Muy bien, como ustedes verán, estimados estudiantes, no está nada complicado. Solamente usar bien la propiedad que es un isósceles, eh, qué son los ángulos exteriores, cómo si hay un ángulo exterior en relación a dos ángulos interiores. Es lo que estamos usando el día de hoy. A ver, continuamos con los problemas. Vamos al problema 4. Dice, en la figura se cumple que x multiplicado por alfa más y multiplicado por beta más z multiplicado por el ángulo teta, o la letra y teta, es igual a 360 grados. Ojito con esta condición. Por acá te indican, siendo x, y y z números enteros. Con eso, también viene a calcular x más y más z. ¿Cómo hacemos acá? Y te dan esta gráfica, mira, estimado estudiante. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué idea puedo tener acá? ¿Qué puedo hacer? Amplío la figura. Bien, lo que yo puedo hacer, aplicar las propiedades básicas que ustedes ya conocen. Miren, la primera propiedad básica se cumple lo siguiente, ¿no? Esto de acá. Por ejemplo, puedo decir que este m más este n más el ángulo teta y más el ángulo beta en este cuadrilátero, miren este cuadrilátero, justamente se va a cumplir, pues, ¿no? Que la suma de m más n más teta y más beta es igual a 360 grados. Propiedad básica. ¿Y qué más? Por la propiedad del pescadito. Mira el pescadito. ¿Ves o no el pescadito? ¿Qué se puede cumplir por la propiedad del pescadito? Puede decir pues que este m más n debe ser igual a teta más alfa. Claro, eso se cumple por la propiedad del pescadito. Lo que voy a hacer después inmediatamente, esta relación 2 que estoy encontrando, lo voy a reemplazar en la relación 1. En vez de m más n, voy a usar, o voy a reemplazar por lo que equivale, ¿no? Que es teta más alfa. Entonces reemplazando 2 en 1, que se va a comprobar, justamente, ¿no? Que voy a tener pues una vez alfa, más teta sería 2 veces teta, y más un beta. Reemplácenlo. Se van a dar cuenta de ese detalle. ¿Ya? En vez de m más n, escribo alfa más teta. Y luego sumo lo común, ¿no? Como solo tengo un alfa, sería simplemente es un alfa. Tengo un solo beta. Pero teta sí, ¿no? Teta más teta cuando reemplace sería 2 veces teta. Y esto es igual a 360 grados.
Como yo he demostrado esta condición y a mí me dan en el problema este dato, que x por alfa más y por beta más z por z es igual a 360, lo que yo voy a hacer es comparar términos, ¿no? Como esta relación es igual a esta relación, entonces puedo decir automáticamente, bueno, que ese x va a ser ¿cuánto? 1, que el y ¿cuánto va a ser? 1 también, y el z también va a ser, en este caso 2, ¿no? Porque porque el coeficiente que acompaña el ángulo θ es 2, entonces z debe ser 2. Entonces ahí demostrado pues que x1 y es 1 y z es 2. Como me piden a mí simplemente la suma, sumo pues, x más y más z, entonces tendrá pues 1 más 1 más 2, 4. Muy bien, la respuesta sería la C de cadete, de cachimbo. Bien, vamos al problema 5. El problema 5 me dice, ¿no? En el gráfico, el triángulo ABC es equilátero. Muy bien, importante ese dato. Ese es un datazo, ¿ah? Que ABC es equilátero. ¿Qué quiere decir que ABC es un equilátero? Pues ya prácticamente el problema lo tienes regalado, estimado estudiante. Y además te dice que L1 es paralelo a L2. Si el triángulo ABC es equilátero, pues se da muy importante en este caso los ángulos. Te está diciendo que los ángulos son iguales a 60 grados. Eso tenlo en tu mente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tengo el triángulo ampliado, la figura ampliada, perdón. Ahí tengo la figura ampliada. En primer lugar, lo que digo es lo siguiente, ¿no? Este ángulo que está acá en B, o sea, esto de acá lo que voy a pintar, ¿cuánto saldrá? Si yo sé que es un triángulo equilátero. Acá se ha trazado una altura. Tengo una altura trazada y este es un triángulo equilátero. Recuerda que la altura siempre se traza de manera vertical y forma 90 grados en el lado opuesto. Yo te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de rojito? Tú me dirás, profesor, a ver cuánto vale. Recuerda que es un triángulo equilátero. Cuando yo trazo esta altura va a generar dos triángulos simétricos iguales. Entonces, si cada ángulo de un triángulo equilátero, te lo he mencionado, vale 60 grados, ¿cuánto valdrá pues este pedazo de ángulo? Como eso es la altura exactamente, esa altura va a dividir en dos ángulos iguales. Es como si fuera también su bisectriz. Solo va a ser otro tema muy interesante, son líneas notables en un triángulo y también puntos notables en un triángulo. Pero te adelanto que esta altura en un triángulo equilátero, por ejemplo, divide en dos triángulos congruentes. Entonces prácticamente esta altura también se comporta como bisectriz. Claro, efectivamente, también es una bisectriz. Entonces, si todo vale 60, ¿cuánto será la mitad? 30, muy bien, eso que tú lo has estado pensando. Claro, 30 vale. Ahora, yo voy a más que nada proyectarme en ese triángulo pequeño. Acá voy a hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces, si acá tengo X, el ángulo exterior, ¿cuánto sería su ángulo interior? Pues este ángulo acá, de verde, ¿cuánto valdría? Si esto vale X, ¿cuánto valdría el suplemento, no? Que sería 180 menos X, efectivamente. Ese ángulo interior sería 180 menos X, pues. Mira, tengo acá dos ángulos interiores. Justamente este ángulo X que tú ves acá, va a subir acá. Por la propiedad de las paralelas. Porque recuerda que este X también está acá. Entonces, por las paralelas, ya que L1 es paralela a L2, este X va a subir hasta acá. Por la propiedad de ángulos, ¿no? Entonces, él también será X. ¿Ya? Eso es por la propiedad de los ángulos generados por una recta secante. Tema de ángulos. Entonces, estimados estudiantes, este valor sería X, pues. Claro. Muy bien, entonces mira, acá justamente en este triángulo pequeño tengo dos ángulos interiores y tengo un ángulo exterior. Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? La propiedad pues del ángulo exterior. Justamente la suma de 30, un ángulo interior más el otro ángulo interior, va a ser exactamente igual al ángulo exterior, X. Bueno, acá resolviendo con mucho cuidado. 30 más 180 es 210 y este menos X pasa al segundo miembro con más X. X más X, 2X. Mitad, entonces X saldría 105 grados. Respuesta, la C de cadete otra vez. Muy bien. Vamos al problema 6 a ver el día de hoy. El problema 6 dice lo siguiente. En la figura adjunta se tiene el triángulo isósceles ABC, en el que se inscribe el triángulo equilátero de EF. La relación correcta entre A, B y C es... te están pidiendo una relación correcta entre A,
B y C, esos ángulos, ¿verdad? Tienen las claves por ahí, en la figura, muy bien. Vamos a ampliar la figura un poco, a ver. Aquí está la figura ampliada, relativamente ampliada. Entonces, le dan información muy importante, como el triángulo DEF es equilátero, entonces se va a cumplir, pues claro, efectivamente, que todos los lados son iguales y además los ángulos también son iguales a 60 grados. Muy bien, entonces acá aplicamos nuestra visión, a ver, ¿qué harías? ¿Qué se cumpliría aquí? Lo que voy a aplicar acá es el criterio de ángulo exterior, mira. Por ejemplo, este alfa más este A será pues el ángulo exterior de 60 más B. ¿Sí o no? Claro, puedo decir que 60 más B, este ángulo exterior 60 más B, es igual a la suma de los ángulos interiores alfa y el ángulo interior a grados. Lo mismo por acá, mira, o tengo otro ángulo exterior. Puedo decir pues que A más C, perdón, alfa más C, este ángulo alfa más C, va a ser exactamente igual al ángulo exterior. Alfa más C, ¿quién es su ángulo exterior? Justamente esto, a grado más 60, o 60 más A. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que voy a hacer simplemente de 1 a 2. Este 1 lo voy a reemplazar en 2. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Si tú reemplazas, ¿qué puede ser acá? Inclusive puedes aplicar la suma, ¿no? Miembro a miembro. O reemplazando también. Cuando tú reemplaces, te vas a quedar pues con la relación que A es igual a B más C. Hazlo. Hazlo, estimado estudiante. Efectivamente, eso se va a cumplir en este caso. Porque yo quiero el valor de A, ¿no? Acá bien que dice, o la relación, ¿no? Correcta entre A, B y C. Efectivamente, si tú sumas mismos miembros, se va a cancelar el 60, se va a cancelar tu alfa y te va a quedar acá B más C igual a 2 veces A. Ese 2 pasa a dividir, entonces vas a comprobar que A es exactamente igual a B más C entre 2. Simplemente sumando miembro a miembro, ¿eh? Vamos a demostrar eso. Como tú verás, en este problema 6 he usado la propiedad del ángulo exterior. Dos veces he usado la propiedad del ángulo exterior, ¿no? He mencionado que este 60 más B, que es el ángulo exterior, será por la suma de alfa más A. Y también que es A más 60 es igual a la suma del ángulo interiores de alfa más C. Luego sumado miembro a miembro y he demostrado esta propiedad. Recontra fácil. Problema 7. En este problema 7 me da la figura, calcule el valor de x más y. Si el valor de m más n es igual a 150 grados. Muy importante ese dato, ¿ah? M más n 150 grados. Dato vital, fundamental el día de hoy. Y me piden a mí la suma de x más y. Miren, esta figura la voy a ampliar un poquito más para que te des cuenta. No es que nada por acá. Date cuenta, mira esta figura. Justamente ese x es una propiedad muy importante el día de hoy. Si no te lo he mencionado, acá te lo digo. Si yo tengo este ángulo interior que se genera gracias a dos bisectrices, ¿qué se va a cumplir? Que este x es igual simplemente a 90 más la mitad del ángulo. O al tercer ángulo que no tiene ninguna bisectriz. N medios. Lo mismo con y. Miren, en caso de y, en este triángulo que estás viendo por acá, el y también se ha generado por dos bisectrices interiores. Teta y beta y beta. Entonces, ese y va a ser igual a 90 más la mitad de este tercer ángulo, en este triángulo. M medios en ese caso. Bueno, a mí como me piden la relación o calcule x más y, lo que yo voy a hacer es sumar miembro a miembro. Sería pues x más y 90 más 90, 180. Y bueno, m medios más n medios, lo voy a sumar. Como son homogéneas, me quedará pues n más m entre 2. Eso es obvio. Pero yo tengo el dato, pues por las puras no me han dado, no me han dado dato m más n, que es 150. Lo que voy a hacer, simplemente reemplazar. Dato, m más n es 150, ojo ahí. Entonces, lo que como yo quiero x más y, simplemente reemplazo 180 más 150 entre 2. Reemplazando, ¿no? Reemplazando. 150 entre 2 será pues 180 más 75. Luce de ahí. 255. Muy bien. Continuamos ahora con el problema número 8. Bien, el problema número 8
Más que nada es para graficar, ¿no? Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BF, que resulta ser igual al lado AB. Si la medida del ángulo D es igual a 15 grados, calcule usted la medida del ángulo ABF. ¿Cómo hacemos entonces, estimado estudiante, en este caso? ¿Qué hago? A ver. Bueno, para empezar voy a graficar lo que me dice, ¿no? Un triángulo ABC, ahí está. Por acá me dan de dato que en el ángulo, o bueno, se traza la bisectriz BF, ahí está. Mira, bien claro dice, se traza la bisectriz BF. Como es la bisectriz BF del triángulo ABC, y estoy considerando un ángulo X y un ángulo X. Y además me dice que la medida del ángulo en C es 15 grados. Eso es lo que estoy haciendo. He trazado mi triángulo normal, he trazado BF, que es bisectriz, por eso que acá estoy considerando X y X. Y por acá me dan de datos, ¿no? Que la medida del ángulo en C es 15 grados. Y eso es lo que estoy haciendo. Calcule con eso la medida del ángulo ABF. ABF. Justo uno de los ángulos de la bisectriz, ¿no? Pues he puesto X y X. Bien, estimado estudiante, ¿qué hacemos? A ver, piensa, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar, por ejemplo, la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Mira, acá este ángulo que está acá se puede hallar como la suma de X más 15. Y ahora por la propiedad de isósceles, porque este triángulo es un isósceles, bien claro lo hice. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Bueno, fácil. Voy a hacer lo siguiente. Este ángulo exterior lo puedo hallar. Sí se puede hallar, ¿ah? ¿Cómo lo hallaría? Este ángulo exterior. Ahora tú dirás, profesor, ¿por qué ha puesto que AB es igual a BF? Acá dice el texto, mira, lee. Dice, se traza la bisectriz interior BF, que resulta ser igual al lado AB. Por eso que acá este BF es igual al lado AB. Así que cuidado, no tengas duda. Entonces mira, si yo hallo este ángulo exterior, va a ser también igual a este ángulo exterior, este ángulo, ¿no? Porque tengo un triángulo isósceles. Entonces sería cuestión de hallar este ángulo que está acá, este ángulo exterior. En este triángulo, ¿no? BFC. ¿A qué será igual? Bueno, fácil, ¿no? Simplemente sumando X más 15. Así, ¿no? Claro, este ángulo exterior va a ser X más 15. Y como acá tengo un triángulo isósceles, este ángulo también debe ser igual a este ángulo. También será X más 15. Entonces, mira, en la figura estoy completando un triángulos, bueno, importantes. Tengo en los triángulos, ya sea el grande o el triángulo pequeño, tengo todos los datos. Simplemente lo que puedo hacer acá es aplicar la propiedad fundamental. Efectivamente, la propiedad fundamental es pues que X más 15 más X más 15, en el triángulo ABC, en el triángulo, perdón, ABF, en el triángulo ABF, justamente se comprueba eso, ¿no? Que X más 15 más el otro ángulo interior X más 15 debe ser exactamente igual a 180. Haces tu cálculo respectivo, X más X más X, 3X, y bueno, este 15 más 15 sería 30, va a pasar a restar a 180, por eso que te queda 150. Luego sacamos tercia, entonces X vale 150 entre 3, X valdría 50. Muy bien, perfecto. La respuesta sería la A en este caso. Bien, continuamos con el problema 9. A ver, estimado estudiante, vamos con más problemas. Yo sé que tú puedes, vamos. A ver, energías recargadas. Problema número 9. En la figura mostrada, calcula el valor de X. Este X está pidiendo. Si se sabe, ¿no? Esta figura que ustedes pueden apreciar. Bueno, más que nada, este problema también no hay que hacer ningún trazo. Simplemente hay que observar qué propiedades podemos aplicar. Bien, en primer lugar, del gráfico por ángulo exterior, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué puedo decir? A ver, por ejemplo, puedo decir que este 8 alfa, porque hay 5 alfa más 3 alfa es 8 alfa, más este ángulo X, debe ser igual a ¿qué? Ah, muy bien, a este ángulo exterior, ¿sí o no? 5 teta más 3 teta, que sería 8 teta. ¿O no? Claro. ¿Qué más? Bueno, acá lo que puedo hacer, pues, despejar el X. Este 8 alfa lo paso al segundo miembro, con menos 8 alfa. Como tengo 8 teta y menos 8 alfa, le factorizo el 8. Me va a quedar, pues, teta menos alfa. O sea que mi X va a depender de teta menos alfa. Si yo encuentro una relación de teta menos alfa, simplemente lo reemplazo y ya está.
Y puedo hallar una relación con teta menos alfa. Claro, yo sé que estás pensando, mira en esto acá. En este triángulo, mira, este triángulo. Mira, este ángulo interior 3 alfa con este ángulo interior 30 grados. ¿No es cierto que sería igual a 3 teta? Claro, si no, luego entonces hago lo siguiente, ¿ves? 3 alfa más 30 es exactamente igual a 3 teta. Paso este 3 alfa al segundo miembro. Entonces, o saco tercia y luego ordeno. Este alfa pasa a restar, sería pues que teta menos alfa es igual a 10 de esta relación. Claro, se comprueba eso, ¿no? Efectivamente. Y es justo lo que queríamos. La relación de teta menos alfa lo puedo reemplazar acá. Entonces, ¿qué se va a comprobar? Efectivamente. Yo sé que x es igual a 8 veces teta menos alfa. Y eso vale 10. Entonces, reemplazo. Reemplazo después. Sería 8 por 10. Y eso es 80. Perfecto. La clave sería la C de cachimbo. Bien, ven que no es nada complicado, estimados. Recontra fácil. Solamente es guiarnos con las propiedades básicas que el día de hoy hemos repasado, ¿no? En el marco teórico. Bien, vamos al problema 10. En el problema 10 es lo siguiente. En la figura, calcule el valor de x. Uy, esta figura me hace recordar al pescadito, la propiedad del pescadito. Entonces, a ver, amplío un poco más para darnos cuenta la figura. Efectivamente, mira. Yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que este 4 alfa más este 4 beta, por la propiedad básica, hay una propiedad quinta que tú has visto, yo sé que tú te acuerdas, que la suma de dos ángulos exteriores es igual a 180 más este ángulo interior. Hay una propiedad, búscalo. Esa propiedad estoy aplicando. ¿Ves? Las propiedades no están por las puras, hay que usarlas. Bueno, acá resuelvo con mucho cuidado, sumando, sea 220 y entre 4, lo saco cuarto todo, y voy a comprobar porque alfa más beta es igual a 55 grados. Yo sé que ustedes son expertos haciendo este cálculo. Muy bien, luego después, como quiero x, voy a aplicar la propiedad del pescadito, ¿no? Se va a comprobar, pues, que... A ver, por acá que se comprobaría. O si no, directo, ¿no? En el triángulo nomás, directo, acá en este triangulito pequeño que está por acá. Voy a aplicar, pues, la suma de los ángulos interiores. Acá. Se va a comprobar, pues, que 3 alfa más 3 beta más x, debe ser, cuidado acá, más x, debe ser igual a 180. ¿Está bien? Entonces, por acá, como yo quiero simplemente x, diré, bueno, 3 veces alfa más beta. Pero alfa más beta, ¿cuánto vale? 55. Reemplazando, ¿no? 3 por 55 más x debe ser igual a 180. Este producto va a pasar a restar y ahí compruebo el valor de x. ¿Cuánto será x? 180 menos 3 por 55. Eso exactamente es 15 grados. ¿Está bien? Esto es cálculo matemático, algebraico, recontra fácil para ustedes. Entonces la idea acá, estimados estudiantes, era aplicar primero esa gran propiedad, ¿no? Esta gran propiedad. Esto de acá. Esto es vital, ¿ah? Que te des cuenta. Que dos ángulos exteriores, por ejemplo 4 alfa más 4 beta, debe ser igual a 180 más 40. Le sacamos cuarta, le operamos como ustedes ya saben, y demuestran que alfa más beta es 55. Como yo sé que alfa más beta es 55, lo puedo pues reemplazar acá en este triángulo, miren. En este triángulo se va a comprobar pues que 3 alfa más 3 beta más x, debe ser, cuidado acá recalcando, debe ser más x, debe ser igual a 180. ¿Está bien, estimados estudiantes? Luego pues despejo mi valor de x, reemplazando más que nada. Como tengo 3 alfa y 3 beta, sería 3 por alfa más beta, que es 55. Más el valor de x es igual a 180. Multiplicas y pasas a restar y vas a comprobar que tu x te sale 15 grados. Bueno, son operaciones algebraicas recontra fácil. Vamos ahora al problema 11. Bueno, este problema 11 es interesante. Vino inclusive en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miren acá, dice, en la figura, dice que AB es igual a BC. Este AB es igual a BC. Y además dice que AC es igual a AD, es igual a DE, es igual a F y igual a FB. Full triángulos isósceles. Bueno, si son triángulos isósceles de alguna forma nos ayuda bastante, ¿ah? Porque podemos trabajar con los ángulos. Con eso me pide calcular la medida del ángulo ABC. ¿Dónde está el ángulo ABC? ABC. Ah, ya, este ángulo que está en B. Bueno, lo que voy a hacer es voy a ampliar la figura para que vean el método. Bien, estimados estudiantes, entonces comenzaré con lo siguiente.
Bien, voy a usar primero, voy a ubicar mis datos, mis ángulos, que voy a analizar el día de hoy, estos ángulos. Claro, mira, justamente de estos dos ángulos interiores voy a encontrar este ángulo, tercer ángulo, el ángulo exterior. Por isósceles también será el mismo ángulo, otra vez por ángulo exterior, y así, ¿no? Voy calculando. Bien, entonces voy a empezar por este valor, ya que me piden ese valor. Voy a considerar un valor X, porque me están pidiendo el ángulo en B. Entonces por isósceles, este también será X, ¿verdad? Luego vamos a sumar X más X, tengo el ángulo exterior, será 2X. Aplico más la propiedad por acá, también otro isósceles, 2X. Ahora este ángulo exterior en E, ¿cuánto será? Profesor, 4X. No, ten cuidado, ¿qué estás hablando? Cuidado, ¿eh? No vas a decir eso. Cuidado con la emoción. Este ángulo en E, que ves acá, se ha generado pues sumando este ángulo interior con este otro ángulo interior. Ten cuidado, ¿eh? Cuidado, no te confíes, ¿ah? Claro, este ángulo exterior, ¿quiénes son sus ángulos interiores? No adyacentes a él. Sería pues en este triángulo, ¿no? En el triángulo de EB, ¿no? Por eso que es la suma de 2X más X. Cuidado, ¿ah? Con la definición del ángulo exterior. Bueno, por isósceles otra vez acá. Sé que el lado AD es igual al lado ED. Triángulo isósceles. Eso también valdría 3X. A ver, practicando, cuidado. Este ángulo en D, ¿cuánto sería entonces? Profesor, 6X. No, cuidado, ¿ah? A ver, fíjate en qué triángulo está definido. Este triángulo, ¿no? Ajá, está definido este triángulo. Entonces, va a ser por la suma de este ángulo interior más este otro ángulo interior. Entonces 3X más X será pues 4X. Perfecto. Acá tengo otro triángulo isósceles, entonces también será pues 4X. Recuerda que los lados son iguales, los ángulos también son iguales en un triángulo isósceles. Ahora, este tercer ángulo, ¿cuánto será? Bueno, aquí hay otro dato muy importante. Al comienzo dice el texto, AB es igual a BC. O sea que este AB tiene que ser igual a este BC. O sea que el triángulo grande, ABC, también es un triángulo isósceles. Entonces, si acá tengo dos lados iguales, AB es igual a ABC, entonces los ángulos que se oponen a ellos también deben ser iguales. Si acá ya tengo 4X, ¿cuánto debe ser este ángulo que está acá? También debe ser 4X. Veía con ojo 3X. ¿Cuánto debe ser entonces este ángulo que me falta? ¿Cuánto debe ser? 4X, cuidado, ¿ah? Acá tiene que ser 4X. Ya tengo 3X. ¿Cuánto tiene que ser? Muy bien, X, pues, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces eso es lo que se ha construido. Eso es lo que tienen que hacer en este problema. Ahora ya ahí depende de ti, ¿no? Puedes aplicar, pues, más que nada la propiedad básica, fundamental de un triángulo. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y mira, completando los ángulos, hemos demostrado entonces, justamente, en el triángulo, por ejemplo, acá ACD, voy a aplicar esa propiedad, voy a sumar simplemente 4X más 4X más X, eso lo igualo exactamente a 180 grados. Pero hacerlo con mucho cuidado, tendría acá por 9X igual a 180, le saco novena, entonces X va a ser 20 grados. La respuesta sería entonces X 20 grados. Nada más, así es el problema. Bien, vamos a este problema 13. En el problema 13 me están pidiendo en la figura A más B es igual a 36. ¿Ya? A más B es igual a 36. Calcule el mayor valor entero de X. Bueno, acá lo que voy a hacer, yo sé que ya estás pensando, lo estás imaginando, voy a hacer la existencia de triángulos, pues no hay otra. Entonces, mira, acá tengo este valor AC, que es en común para el triángulo ABC, y también en común al triángulo ADC. Le voy a aplicar la propiedad de existencia de triángulos. Mira, acá lo amplío un poco más la figura para que te des cuenta. Y recuerda, acá hay un dato muy importante, que A más B es igual a 36. Bueno, entonces aplico mi existencia. Yo sé que Sx debe ser menor que la suma de 10 más A, por existencia de triángulo. Pero por abajo también puedo decir que Sx debe ser menor que la suma de 8 más B, por existencia de triángulo. Bueno, sumar miembro a miembro. Solo me interesa esta parte, esta porción del menor. La otra porción no tanto porque me están pidiendo a mí el máximo valor entero, o el mayor valor entero. Lo que voy a hacer es simplemente sumo. ¿Ya? Tendría x más x 2x menor a ¿quién? Claro, muy bien. 10 más 8 más a más b, miembro a miembro, ¿no? Bueno, yo sé que a más b es dato, 36. 36 más 8 más 10, 54.
Entonces 2x es menor a 54. Le saco mitad. Entonces x es menor a 27. Entonces, por lo tanto, el x máximo será 1 antes, ¿no? Si x es menor a 27, ¿quién es el máximo valor? O el mayor valor entero. 1 antes que 27 y es el 26. Por eso que la respuesta acá sería la D. Muy bien, estimados estudiantes. Recontra fácil, solamente por existencia de triángulo. Y finalmente, el problema 14, dice en la figura calcula el valor de x. Mira esta figura, impresionante, cuidado. ¿Qué se hace acá? En primer lugar, lo que voy a hacer a mi figura, le voy a trazar esta línea imaginaria, por acá, como ustedes pueden apreciar. Y voy a considerar, como acá tengo XX, voy a considerar que mis ángulos interiores, para este triángulo pequeño parcial, también, bueno, le voy a dar un valor arbitrario, ¿ya? Le voy a decir que sea beta y beta. Ya que los ángulos interiores son iguales en este triángulo pequeño, entonces también le doy beta y beta. Por acá igual, como tengo X y X, también completo este triángulo pequeño, tengo este triángulo pequeño, igual le doy beta y beta. Prácticamente son dos triángulos iguales, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir ahí? Bueno, si yo sumo beta más beta es 2 beta, igual acá beta más beta es 2 beta. Yo elegí un valor de beta arbitrario, no relativo. Si tú deseas, puedes poner un alfa, 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 o teta y teta y teta, no hay problema. Bien. Entonces luego, ¿qué hago acá? Bueno, yo estoy diciendo pues acá que beta más x debe ser igual a 180. Es por eso que ese tercer ángulo también debo ubicar beta acá, para que x más beta sea 180. Gráficamente, si se dan cuenta, miren, x más beta 180, x más beta 180. Miren, x y beta forman siempre un ángulo plano, un ángulo de 180 grados. Entonces por acá, por eso que como era acá x, entonces puedo decir pues también es beta, y es válido, porque x más beta es igual a 180. Ya, eso es lo que estoy yo deduciendo, ¿no? Que x más beta es igual a 180. Entonces, como yo quiero x, puedo decir, pues, despejando acá, en esta relación, que x igual a 180 menos beta. Ojo, cuidado acá. ¿Qué más puedo decir acá? Bueno, puedo decir, profesor, a ver, 2 beta más este 2 beta más este beta, estos 5 betas, deben ser, pues, igual a la propiedad básica de todo triángulo. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Y ahí está, igual a 180 grados. Luego, pues 5 beta es igual a 180. Saco quinta y compruebo que beta es, ¿cuánto? 36, ¿sí? Como beta es 36, simplemente lo que yo voy a hacer es reemplazar. Bien, cuidado ahí. Entonces, estimados estudiantes, voy a reemplazar. Yo sé que he comprobado que beta vale 36. Entonces reemplazo acá. Yo sé que x igual a 180 menos beta, pero beta es 36. Lo reemplazo entonces. 180 menos 36 sería 144. Bien. Entonces, estimados estudiantes, eso es todo lo que el día de hoy estamos trabajando. Problemas de triángulos 1, propiedades fundamentales, ¿bien? Algunas propiedades también por ahí importantes que se ha usado el día de hoy. Entonces será hasta otra oportunidad. Chao, chao, estimados estudiantes.